Buenos días, les saludamos la mañana de este jueves 10 de octubre del 2024. Ampliación del estado de excepción podría ser aprobado en el Congreso o no podría ser. ¿Cómo ha sido ese estado de excepción a lo largo de estos meses? Ayer hubo reunión en Colón. Vamos a hablar sobre este tema que es tan importante para toda la ciudadanía. Está conmigo el comisionado general de la policía, Wilmer Torres Saavedra, subdirector de la Policía Nacional. Buenos días. Gracias, buenos días, licenciado, a los panelistas, a los televidentes. Agradecido por esta oportunidad y poder debatir siempre temas importantes para la población. Gracias, abogado Germán Licona. Buenos días. Buenos días, licenciado Valladares, compañeros, comisionado general Pérez Suazo, comisionado general Torres Saavedra, abogado Nelson Castañeda, agradeciendo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da y pues el público que nos escucha, confiamos de que vamos a orientarlos en la forma de vida. Bienvenido también el abogado Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, CJ. Nelson. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a los panelistas muy respetados y que esperamos que este debate sea constructivo, productivo para mejorar, ¿verdad? Este tema de percepción e información a cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy. El dinámico director de la Policía Preventiva, el comisionado general Miguel Pérez Suazo. Comisionado. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, distinguidos compañeros panelistas, pueblo hondureño. Gracias por invitarnos a este programa y poder compartir y dar a conocer cuáles son estos resultados y qué es lo que también como Policía Nacional nosotros pretendemos que se sigan implementando este tipo de medidas porque sabemos que son positivas para la mayoría de la población y nos sentimos sumamente honrados de compartir esta mañana con todos y cada uno de ustedes. En un momento se va a incorporar también el abogado y criminalista Carlos Padilla para tener completo el panel. Abogado Licona, ¿qué piensa de lo que ha sido el estado de excepción en el país? Bueno, Raúl, es interesante ver cómo se ha venido desarrollando desde diciembre del 2022 la iniciativa presidencial en relación a reducir la incidencia delictiva y atacar frontalmente a los grupos criminales organizados. Esa iniciativa pudo determinar que se implementara un estado de excepción parcial en el cual se iban a reducir o quedar en suspenso algunas garantías constitucionales para que las fuerzas del orden encabezadas por la Policía Nacional, quien ejerce la función policial, y acompañado de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público, que son las que están contrarrestando y haciéndole frente a esta actividad, y que se determinó que se sumaran otras instituciones del Estado, como lo pudo haber hecho en su momento la Comisión de Banca y Seguro y de igual forma CONATEL. Quiero también reconocer una labor interesante, que en ese proceso vimos bastante activo al director de aduanas, ¿verdad? El abogado Calix, porque pudimos observar que en las aduanas se estaba decomisando armamento que se traía por las aduanas en partes, y eso pudo determinar que la incidencia también del trasiego de armas ilegales desde otros países también entraba por las aduanas, y más aún cuando empezamos a ver toda esta actividad sistemática en donde la Policía Nacional, que es la que tutela esta acción, ha venido realizando algunos avances importantes que se ven materializados en alguna reducción de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y de igual forma algunos ataques hacia los grupos criminales organizados, que dicho sea de paso, nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación y los informes que ellos presentan, cómo han aparecido un sinnúmero de bandas que es interesante, recalco, y eso pone en evidencia que había un espacio o una ausencia en algunos sectores donde las instituciones del Estado no podían hacer su avance.
y más aún cuando vemos que las cifras que refleja tanto la Policía Nacional como el Observatorio de la Violencia concuerdan en temas que tienen que ver, creo que anda ahorita al 30.1 y que hay una proyección para el cierre de este año 2024 de aproximadamente 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Eso es interesante, pone en relieve el trabajo articulado que han hecho las fuerzas del orden, pero lo que no hemos visto es el trabajo de quién sigue la ruta del dinero. O sea, una comisión de banca y seguro que ha quedado un poco acéfala en ese sentido, y de igual forma un Congreso Nacional que debió ya haber reformado algunos tipos penales que en su momento con el Código Decreto 130-2017 fue reducido a la mínima expresión, generando ataques a los sectores vulnerables de niñez y mujeres y otros tipos penales que vemos que particularmente en los temas de delitos de la administración pública se ven todavía muy bajos para que algunos exfuncionarios y funcionarios puedan cumplir alguna pena en relación a los hechos deslenables que, como ya hemos conocido, vimos a una Maxi alar del hilo y ver cómo solo tocó y salió pus, y eso pues todavía persiste porque muchos funcionarios ven la cosa pública como el patio trasero de su casa. En ese sentido, creo que el debate va a estar muy interesante, concordando algunos números y algunas posiciones de los panelistas. Comisionado General Wilmer Torres, ¿qué tan positivo ha sido para Honduras este estado de excepción? Y algunos diputados que están viendo, pues, estarán pendientes de lo que ustedes aquí presenten. Bueno, es importante, creeríamos, ir poniendo las cosas en orden y entendiendo primero, y como lo decíamos en una reunión ayer, la fuerza pública está en la obligación, sí o sí, de cumplir con la normativa, de dar respuesta, de atender las demandas de la población, haya o no haya este tipo de medidas. Lo que queremos decir con esto es que la beneficiada con un estado de excepción no es la fuerza pública, es la población definitivamente. Lo que se busca aquí es favorecer a la gran mayoría que ha venido siendo afectada por una problemática que se ha acrecentado y que hay que buscar medidas. ¿Quién se beneficiaría en caso de suspender esta medida? No es la policía, no es la población, son aquellos que delinquen y que aquí la mayoría somos profesionales del derecho y entendemos muy bien el proceso penal y sabemos las ventajas y desventajas que tiene el trámite que requiere desde el punto de vista estrictamente legal para solicitar un allanamiento, y es lo único que permite el estado de excepción a la fuerza pública poder realizar un allanamiento en caso de que tenga sospecha de que algo ilícito está ocurriendo. Es decir, hay inmediatez para poder allanar y poder actuar. Nosotros, que tenemos años en esto, 3 décadas de ser policías y que hemos estado en unidades operativas reiteradamente, inteligencia, investigación criminal, sabemos la dificultad a veces para poder gestionar y tramitar un allanamiento a través del Ministerio Público y obviamente después convalidarlo ante un tribunal, y cuántas veces hemos perdido los resultados o hemos dejado de darle respuesta a una víctima precisamente por la negativa o por lo estricto que puede hacer un funcionario, sea del Ministerio Público o del Poder Judicial, ante la petición precisamente del cumplimiento de los requisitos. Esto es básicamente, y entendemos también los riesgos y las consecuencias, entendemos también las advertencias, entendemos también el temor de que se violenten derechos y garantías, pero también entendemos que los resultados están ahí, que dicho sea de paso, porque hay que, vuelvo y repito, poner las cosas claras, no es una medida superior, no es una medida supra que viene a solventar la problemática, sino que simplemente viene a sumarse a aquellas medidas y acciones que se están ejecutando en procura de poder salvaguardar los intereses de la población. Hoy por hoy se requieren de grandes medidas, nos están midiendo constantemente con otros países y queremos resultados de otros países, pero no queremos tomar medidas y riesgos
precisamente que han adoptado estos países. Creemos que a la fecha la medida ha dado los resultados necesarios. Hoy por hoy supone también una contención para aquellos que cometen delitos, puesto que saben que inmediatamente la fuerza pública puede perseguirlos y pueden ser habidos en cualquier lugar donde se puedan esconder. Insisto, cuando uno está en la calle y los policías, lo sabemos, la ocultación del que comete delito y de los objetos ilegales es en una vivienda, es en un domicilio. Y todavía nos retan, metete pues, metete, vení, sacame si querés. ¿Sí? Porque saben de que hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir y que no podemos ingresar. Dicho de una manera más clara y para cerrar precisamente esto, es decir de que lo que esto beneficia a la fuerza pública es precisamente por la inmediatez para poder actuar en caso de ser estrictamente necesario un allanamiento. El licenciado Nelson Castañeda, ACJ, ¿cuál es la posición en esto? Bueno, muy similar, ¿verdad?, de lo que dijo el abogado Licona y también en muchos aspectos de lo que ha dicho pues el subdirector de la policía, señor Torres. En definitiva, nosotros en el 2022 presentamos un estudio sobre este tema del fenómeno de la extorsión, porque entendemos que es un fenómeno que ya lleva casi 20 años que ningún gobierno ha podido lidiar con él ni dar resultados contundentes. Este gobierno adopta o hereda ese problema y entendemos que eso es un problema que ha venido evolucionando, grupos criminales que se han venido perfeccionando y que lamentablemente las administraciones pasadas lo permitieron. Y en definitiva, pues bueno, nosotros muy contentos cuando desde la Presidencia de la República se habla de un combate frontal contra la extorsión y delitos conexos, como era el nombre del plan en aquel momento que se implementó. Se menciona del estado de excepción y se pone en vigencia el 6 de diciembre del 2022. Y pues bueno, se entendía que iba a estar por 45 días en el afán de que esas acciones del plan, los 8 ejes estratégicos del plan, tuvieran un buen inicio, un buen arranque. Lo que nosotros consideramos, o la postura nuestra, es que en cierta medida esta figura de estado de excepción está bien regulada en la Constitución de la República, pero se ha desnaturalizado. Y se ha desnaturalizado porque se ha llevado más hacia un modelo de seguridad que una medida paliativa de 45 días para resolver un problema grave o una crisis grave en el país. Sabemos que la extorsión es un tema de seguridad nacional, pero que es un tema que ya han transcurrido casi, sin temor a equivocarme, más de 700 días, ¿verdad? Ya vamos a cumplir un año, ahorita 2 años en diciembre, bajo el estado de excepción, pero se sigue manteniendo como que es el modelo de seguridad efectivo para la reducción. Pero no estamos viendo nosotros cuál es el plan sostenible o cuál va a ser esa política pública sostenible que se ha venido construyendo para suspender ya, dejar de usar el estado de excepción, que es algo alternativo que nos brinda la Constitución, y ya empezar a trabajar bajo el respaldo de lo que es el estudio científico del fenómeno. Porque hay que entender, no es la misma extorsión la que sufre el transportista o el de los buses que el de los taxis. No es la misma extorsión el de los mercados que el de las pulperías. Son diferentes fenómenos, son diferentes bandas que operan de manera distinta, que necesitan un estudio científico cada una para poder construir políticas públicas sostenibles. ¿Qué es lo que hemos reportado? ¿Qué nos ha preocupado? Si bien la policía aquí, y siempre lo hemos dicho nosotros y lo hemos reconocido, del sistema de justicia penal es la única institución que da la cara y que rinde cuentas sobre cómo está ejecutando el presupuesto que se le ha asignado, que se le ha ampliado para tener esos resultados. Pero eso no lo estamos viendo nosotros reflejados ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Lo hemos dicho y nos ha preocupado. De 2022 a 2023 ha habido una reducción de casi el 50% de las denuncias que se venían reportando. 1.812 denuncias en 2022, apenas 912 en 2023. ¿Esto qué reflexión nos deja? La denuncia es un indicador de confianza. La extorsión sigue activa, pero cada vez hay menos confianza de la ciudadanía hacia, no la policía, hacia el sistema en general, porque no hay resultados. Y en ese sentido, cuando uno va y analiza los requerimientos fiscales,
que es todo el trabajo que ya hizo, y la parte investigativa, que en este caso es DIPANCO, es DPI, es la policía en general, se tiene que ver traducida en requerimientos fiscales. Si estas investigaciones son eficientes, eficaces, tienen todo el sustento probatorio, nosotros tendríamos que ver un aumento en los requerimientos, pero estamos viendo que en 2022 apenas se reportaron 176 requerimientos fiscales y en 2023 apenas 117. Esto le está diciendo a usted que hay un problema en el puente entre la policía y lo que la policía trabaja y traslada al Ministerio Público y la actividad fiscal. Y cuando nos vamos ya a ver qué pasa en el Poder Judicial, 2022 apenas 105 sentencias condenatorias y 2023 apenas 66. O sea, sabemos que en el ámbito de la extorsión son grupos criminales con un alto grado de personal o personas que están trabajando, operando para generar, ¿verdad?, ese tipo de acciones delictivas. Y apenas 66 extorsionadores condenados en 2023, esto deja, ¿verdad?, una mala percepción de que el sistema de justicia no está alineado, ¿verdad?, al enfoque del combate frontal contra la extorsión. Y usted decía algo importante, abogado, el lavado de activos, ¿verdad? E incluso aquí han venido representantes de la Policía Nacional que tuvieron ellos que mandar una solicitud al Congreso Nacional para que se reformen, ¿verdad?, artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, porque se les está impidiendo investigar de manera efectiva gracias a esos pactos de impunidad que se han generado en la administración pasada. ¿Pero qué ha provocado esto? Requerimientos fiscales por lavado de activos. 2021 apenas 33. 2022 5 y 2023 6 requerimientos. Y si ya le digo cuántas sentencias condenatorias, 2022 6 y 2023 3. Lavado de activos, que sabemos que es el modo que utilizan los grupos criminales para blanquear todo ese dinero que cobran de la extorsión, todo ese dinero que ganan del narcotráfico, pero que lamentablemente el enfoque de la investigación y la acusación no está en perseguir el dinero, y esa es una de las deficiencias más grandes que se identifican. Abogado Padilla. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Raúl, buenos días a todos los compañeros de panel. Mis disculpas por la llegada tarde, por el tráfico en la capital está atestado completamente. Normal. No, pero es que estaba diseñado para 350.000 carros ahí. ¿Cuánto? 850.000. Yo me tardé ahora de la zona del aeropuerto para acá 40 minutos. No, compa, y usted tiene que salir a las 4 de la mañana. Bueno, a ver, pues sobre el tema que estamos hablando me queda nada más rescatar varios puntos que he escuchado de las intervenciones del abogado Licona, del general Torres y de aquí mi compañero de la SJ. Positivo el hecho de que hemos bajado sustancialmente la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes, de muertes violentas. Que está ampliamente identificado el tema de la extorsión, sí, pero mientras, como decía el abogado Germán, no se le siga la pista al dinero, que es un tema que yo he venido sosteniendo por años, no vamos a poder terminar con este flagelo, o por lo menos darle un golpe certero y fatal, ¿verdad? Porque si tenemos la colaboración integrada de la Comisión de Bancos y Seguros, que nos diga a dónde, a qué cuentas va a parar ese dinero, cuentas que reciben dinero a cuentagotas todos los días en pequeñas o medianas cantidades, y esa persona, ese cuentaviente, no tiene cómo justificarlo, entonces podrá ser imputado de alguna cuestión derivada, ya sea de la extorsión o del lavado de activos, ¿verdad? Ciertamente, pero tenemos que comenzar a trabajar integralmente con la comisión y con los bancos, con el sistema financiero en general, ¿verdad? Porque ahora el tema de la extorsión no solamente se da con entregas en efectivo, sino que por transferencias por medio de móviles, billeteras electrónicas. Entonces, todo eso es rastreable, ¿no? Entonces, en la era de la electrónica y la informática, todo es rastreable. Entonces, yo creo que ya no hay excusa para que la comisión no se integre, para que el sistema financiero no se integre. Los bancos en general no reporten los movimientos atípicos, anómalos que se puedan dar en el día a día dentro de este modelo, ¿no? De lo que decía el general Torres, ciertamente, si bien el estado de excepción es positivo para la parte operativa de la Policía Nacional en el sentido de los allanamientos, porque el Código Procesal pues ya es claro en el sentido de que normalmente, sin existir el estado de excepción,
los allanamientos se dan de 6 a 6 de la mañana. En este momento pueden darse en cualquier hora que se detecte una situación anómala, ¿no? Pero, como establecíamos bien también por este lado, el tema de que pueden darse cualquier cantidad de allanamientos, cualquier cantidad de capturas, pero si integralmente no se trabaja con el Ministerio Público y con el Poder Judicial en que esos allanamientos y esas capturas se transformen en procesos y en condenas, entonces creo que en cierta forma estamos trabajando como quererle echar azúcar al mar, ¿verdad? Es bien complicado el tema. O sea, el trabajo tiene que ser integral y es como todos los modelos de seguridad efectivos en el mundo se ha probado que son precisamente de provecho para la población, cuando el trabajo es integral entre todas las instituciones involucradas. Porque una puede poner todo el esfuerzo, dejar el uniforme en la calle, pero si la otra parte no pone de su colaboración, en su interés, en su parte del trabajo, para que ese proceso continúe, entonces el esfuerzo se vuelve en cierta forma estéril. Lastimosamente, pues vemos que es muy posible que no se renueve la figura del estado de excepción en el Congreso, porque ya el partido de gobierno, con la salida de la bancadita que presidía Jorge Cálix, o que preside Jorge Cálix, ya no tiene una mayoría sustentable por una cuestión meramente política. Pero este es un tema nacional Sí. de si nos conviene a todos, no importan los partidos, ¿no? No, yo lo entiendo, pero hay que saber cómo históricamente ha trabajado la política en nuestro país, ¿no? O sea, se configura esto como una herramienta política más que una herramienta de seguridad. Entonces en el Congreso dicen, bueno, si ya la oposición ya somos ampliamente más, entonces no vamos a apoyar este tema de gobierno porque simplemente queremos hacer que se vea mal, queremos hacer que no trabaje, que no se vean resultados. Y el llamado es precisamente a las fuerzas políticas para que esta situación, por lo menos en este tema, no se dé, porque esto es para beneficio de toda la población, de delitos que han golpeado, como bien hablábamos antes, por más de 20 años, como el tema de la extorsión, el tema de los feminicidios, no femicidios, porque ese es un tema que yo siempre lo he discutido mucho, que el femicidio es un delito ya, ¿cómo se llama?, previsto en el código, una figura bajo ciertos aspectos, que no se puede llamar a toda muerte de mujer un femicidio, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero sí hay que combatir este flagelo, al igual que los homicidios comunes, los homicidios múltiples, que es un tema que ha bajado bastante con el tema del estado de excepción, ¿verdad? Las muertes de niños y en general la delincuencia común. Y si bien es cierto también el tema que se tocó, que los tipos de extorsión que se dan tanto en el transporte público, a macro, en el transporte público taxi, en las pulperías y barrios, en los mercados, es originado de diferentes grupos criminales. Entonces, por tanto, ocupa un estudio que identifique una forma de cómo combatir cada tipo de extorsión que se da en el país, porque no todos provienen del mismo sector. Hay grupos ampliamente organizados, otros que son pequeñas bandas que operan a nivel de barrios y colonias, o de un barrio y colonia, de un sector, o de un mercado. Entonces sí, hay que darle una atención personalizada a cada uno de estos casos, Raúl. Comisionado Perezoso, Bien. ¿qué le dice a los invitados y al pueblo y a los diputados? Yo quiero exponerles dos casos que viví yo cuando no teníamos los estados de excepción. Un caso donde una familia es desplazada por un grupo de maras y pandillas de su vivienda y van a interponer la denuncia de que los han sacado de su casa, como ocurre en muchas ocasiones y en muchos hogares de nuestro país. Producto de que recibimos la denuncia, pues nosotros hacemos una respuesta inmediata a esa denuncia y verificar, pues definitivamente, y contactar la denuncia que nosotros recibimos. Y en el término, pues, de la flagrancia de que hemos recibido la denuncia, ingresamos a una vivienda donde hemos encontrado miembros de estructuras de maras y pandillas en posesión de armas, en posesión de drogas, en posesión de municiones de uso prohibido y de uso comercial. Y mi sorpresa es
que cuando nosotros reportamos esa situación a la fiscalía, me dijeron, dé gracias a Dios de que usted encontró indicios en el interior de esa casa, porque si no, yo lo meto preso por allanamiento de morada, me dijo un fiscal a mí. ¿Un fiscal le dijo? Me dijo eso, fiscal. Al Mamo lo quería meter. Exactamente. Óigame usted, o sea, yo quedé impactado porque Con ganas de enchachar. eso genera impunidad, definitivamente. Eso genera también el factor de la delincuencia, porque aquí tiene más derechos el delincuente que la persona honrada. Así de sencillo. Y le digo esto porque me lo dijo. O sea, si yo hubiese encontrado a esas personas, independientemente que no las encontró en delito, estuviera preso. Y definitivamente no creo que nosotros alcancemos niveles de reducción de la violencia con ese tipo de acciones. Otro caso, un caso en Puerto Cortés, donde de un vehículo le dan muerte a una persona que va en otro vehículo y nosotros inmediatamente pues ubicamos los sectores y las cámaras y ubicamos el vehículo producto de que él andaba una calcomanía que lo podíamos fácilmente detectar. Y a las 2 horas hemos encontrado el vehículo en una propiedad, en una vivienda, y sabíamos que los que habían perpetrado ese hecho criminal eran grupos de maras y pandillas y que estaban ahí adentro, pero por el hecho de que nosotros sabíamos que si ingresábamos porque estaban ahí adentro pudiera haber una confrontación de la policía con ellos, solicitamos la convalidación o la autorización de la fiscalía para que fuéramos a ingresar a esa vivienda. Y me dijo el señor fiscal, presente la formalidad para solicitar el allanamiento. 72 horas después me autorizaron el allanamiento, yo solo hallé el vehículo que había participado en ese hecho criminal, que tenía reporte de robo, pero los delincuentes con las armas y con todos los indicios se fueron porque eso no nos permitió una acción inmediata. Con el estado de excepción es muy diferente, porque inmediatamente nosotros obviamos este protocolo procesal que nos permite solicitar un allanamiento, y ahí es donde definitivamente nosotros estamos apuntando todas y cada una de nuestras acciones. En prioridad es el estado de excepción que es para la policía. No, es una herramienta que le permite agilizar un proceso que dilata y que le puede permitir alcanzar capturas y mejores niveles de estadios de seguridad a nivel nacional. Pero el tema general ahí también es lo que se puede ver ampliamente es la falta de voluntad de ciertos elementos de la Fiscalía en procesar las cosas con celeridad, ¿no? Porque, o sea, puede ser, pero ¿cómo nosotros, como autoridad, vamos a tomar alguna acción respecto a eso? No, yo le más entiendo. que notificar a la superioridad y tal vez elevarlo al fiscal general para que él pudiera tomar alguna acción, pero... Como decía el general Torres, aquí habemos varios que somos profesionales del derecho, ¿no? O sea, sabemos que un proceso de esos no tiene por qué llevar en todo caso más de 3 horas. En lo que yo solicito, sí, resuelvo. Pero le digo yo, son casos que viví. No debería llevar mayor tiempo, no debería llevar. O son casos que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Impunidad. O sea, el delincuente aquí se siente definitivamente que tiene garantías que por muy delincuente que sea no se las podemos nosotros violentar. Yo, si me lo permite, quisiera decir algo en aras siempre de la armonía y el buen trabajo que mantenemos los operadores de justicia, dejando de lado la suspicacia, partir siempre precisamente de la responsabilidad que tiene cada operador de justicia. Partamos de la responsabilidad que tiene un agente fiscal del Ministerio Público de decir, bueno, yo debo apegarme a derecho. Partimos de eso, partimos de eso. Sin embargo, yo soy de los que siempre digo, y perdón que hable en primera persona, que para ser funcionario público hay que ser valiente. Y ser valiente no es irse a enfrentar a disparos con un delincuente, es de tomar las decisiones, apegado a la ley, aunque eso implique
alguna consecuencia, ¿no? Que lo van a exponer, que lo vayan a requerir, y hay gente que no quiere incluso que su nombre sea mencionado públicamente. Aquí hay gente, se requiere gente valiente que tome decisiones, porque para eso estamos en estos puestos. Partiendo de eso, creo que insistir en el tema de que esta es una herramienta que definitivamente le permite a la policía darle respuesta más oportuna a la población. Y entendemos y estamos claros que esta es una excepción, no es la norma, es temporal. Estamos claros, pero quiero rescatar algo con respeto, si me lo permite el abogado Castañeda. Él dijo, venimos de 2 décadas, dice, donde se fue acrecentando la extorsión. Y la pregunta es, ¿podemos en 700 días de una medida que se suma a una serie de medidas y acciones que se están ejecutando y que deben ejecutarse, podemos en 700 días revertir lo que ha crecido 20 años. En 20 años, me explico. Ahí es donde yo siempre insisto, y la vez pasada aquí casualmente mencionábamos la bendita medida, abogado, que se denominó ley antimara, ¿recuerdan? Hace 20 años. Y hubo muchos que alzaron su voz en contra de esa medida. ¿Y dónde están esos que alzaron su voz en contra de esa medida y que hoy tenemos este monstruo llamado crimen organizado, maras y pandillas? ¿Dónde están estos? Vamos a ir a lo mismo. No estamos diciendo que la medida es única, no estamos diciendo que la medida debe ser eterna. Lo que estamos diciendo es que hasta hoy es una medida que está dando resultados, que permite, en alguna medida, mejorar lo que tanto ha crecido y atacar lo que tanto ha crecido, y que debe el enfoque, como usted dice, ir por otro lado y ver qué otras medidas vamos a adoptar para poder ir dando una transición, porque esto no va a ser eterno, y en eso estamos claros. Correcto. Bueno, es interesante la posición... Solo deme algo. Sí. Voy a hacer unos anuncios y viene el abogado Licona, el licenciado Castañeda. Volvemos. Bien, continuamos, abogado Licona. Mire, creo que se está poniendo interesante este foro porque vemos aquí que un actor indispensable en el ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público, pues él es el que ejerce prácticamente ese monopolio. Pero me asalta la pregunta, pues, o sea, ¿está comprometido el Ministerio Público a apoyar a los entes de seguridad para perseguir el delito? Porque si desde las mismas fiscalías no se está dando respuesta o el acompañamiento al esfuerzo que realizan las fuerzas del orden, entonces creo que ahí o están obedeciendo a los intereses de la sociedad, como lo reza la ley orgánica y la misma Constitución en el 232, o están obedeciendo a los intereses particulares públicos de la agente fiscal, quien dice que o vamos a hacerlo con la DPI o lo vamos a hacer con la ATI. Entonces, definamos las cosas, porque si el esfuerzo de la policía se ve susceptible en un juzgado, porque el fiscal que hizo la investigación, que hizo el requerimiento, pero que no le da la secuencia al proceso ya en los entes jurisdiccionales, yo he visto la flojedad de muchos fiscales cuando es uno el que dirige y llega otro, y en el minuto 45 ahí están hojeando el expediente. Ese fiscal no va a dar un resultado porque la misma defensa es la que ha venido siguiendo todo el proceso penal, y creo que aquí se pone en precaria los resultados que la policía podría dar, porque si con las uñas en materia de investigación, a pesar de que la tasa de seguridad desde el 2012 apalancó toda la logística, toda la parafernalia de instrumentos investigativos, laboratorios y todo, pero creo que el recurso humano también debe jugar un papel preponderante, y como bien decíamos aquí, el investigador debe tener carácter también, porque si va a venir un fiscal a hablarle desde el punto de vista jurídico cuestiones investigativas que tienen que ver con los indicios racionales de un hecho que se ha generado, o que esos pasen a formar parte de evidencia y que más tarde estos son los elementos probatorios en un proceso penal. Bueno, es que... Licenciado Castañeda. Sí, bueno, en definitiva, de acuerdo con lo que dice el abogado Licona, y también llevándolo a la otra cara de la moneda, ¿verdad? Yo siempre le atacho la responsabilidad a los estratégicos del Congreso Nacional encargados de la distribución del presupuesto, que han mantenido un ministerio público con un presupuesto por casi 4 años igual,
¿verdad? Y que no le ha permitido a un ministerio público fortalecerse. Un ministerio público que no hace contrataciones de fiscales desde el 2019, donde hay plazas de fiscales que han renunciado o que lastimosamente han fallecido y que no han sido cubiertas. Y entonces tenemos fiscales en unidades o fiscalías altamente importantes con archivos con más de 3.000 expedientes activos. Sí. Todo el trabajo que hace desde la Policía Nacional, la DPI, la DIPANCO, que está constantemente generando informes investigativos, remitiendo casos concluidos al Ministerio Público, ¿qué fiscal va a tener la capacidad de atender a 3.000 a 5.000 expedientes que tiene activos en un expediente? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Un cuello de botella que lo único que está sumando es más mora investigativa, está generando más impunidad y claramente cuando hablamos de la percepción ciudadana, ahí es donde cae. Porque dicen, mi caso jamás, ¿verdad?, fluyó cuando yo interpuse la denuncia. Y entonces se va en la colada la Policía Nacional, se va al Ministerio Público, se va al Poder Judicial en sí, todo el sistema de justicia penal, y esto también abarca a la responsabilidad del gobierno que no tiene la claridad o no tiene la voluntad y determinación de fortalecer el sistema de justicia penal en general. Y esto es lo que está provocando, ¿verdad? Hay fiscales que hay que reconocer, tienen esa vocación, ¿verdad?, de trabajo. Hay fiscales que tienen tienen claro cuál es su deber, ¿verdad?, de proteger esos intereses de la sociedad, pero sí, es difícil, ¿verdad?, estar motivado cuando uno carece de tantos recursos para poder generar investigaciones o elaborar requerimientos fiscales que tengan éxito cuando ya estos son judicializados. Porque recordemos que tenemos un proceso penal bastante complejo, donde nos exige, ¿verdad?, demostrar y comprobar cada una de las cosas que se están imputando. Y eso es otro elemento también, la eficacia, ¿verdad?, de las investigaciones. El nivel que tenemos de especialistas o peritos, que son los que recopilan la información y la sustentan y que le permite al fiscal poder tener requerimientos sólidos. Pero ahí es donde están las fallas. ¿Queremos investigar lavado de activos? No hay analistas financieros. Para investigar temas financieros se necesita un grupo especializado, nutrido, ¿verdad?, con todas las herramientas necesarias. No lo tenemos. Entonces también, aquí están las cifras, las estamos dando, claro, eso es un impacto, pero también cuando vamos al meollo del asunto estamos viendo que lamentablemente no existe el recurso para poder dar esa respuesta que la gente necesita. Mientras tanto, como ustedes lo han dicho, 20 años que esta gente, estos grupos criminales han ido evolucionando porque ellos sí tienen el recurso suficiente para dotarse de todo el equipo necesario, de tener en sus filas, ¿verdad?, una gran cantidad de criminales que siguen operando, que siguen manteniendo de rodillas a todos los microempresarios, mediano empresarios del país, y pues lamentablemente esa impunidad sigue creciendo y la gente pues cada vez sigue desconfiando más del actuar de nuestro sistema de justicia en general. Abogado Padilla. Bueno, precisamente de lo dicho antes por el abogado Licona y por el licenciado Castañeda, me queda retomar lo que dije al principio de mi participación. Las cuestiones en materia de seguridad tienen que ser integrales en el combate contra la delincuencia de todas las instituciones involucradas. Porque, a ver, tenemos el trabajo de la policía preventiva, que es precisamente eso, ser un órgano de prevención. El trabajo de la DPI o de la ATIC, en todo caso, que tiene que ser investigación. Luego esos informes se trasladan al Ministerio Público, al fiscal, para que elabore el requerimiento si es que con las pruebas de cargo presentadas se observa una causa probable. Luego el Poder Judicial, que también tutelando las garantías establecidas por la Constitución, el Código y los tratados internacionales, sabrá si existe lugar a una condena o a un sobreseimiento, pero darle fin a los procesos, no dejarlos en medio aire, ¿no? Porque de nada nos sirve tener 20.000 allanamientos, 30.000 capturados, si eso no se traduce al final en procesos eficientes, ¿no? Si no estamos gastando los recursos del Estado en cosas que no dan resultados concretos. Entonces ahí cabe un llamado al abogado Joel Zelaya, que es el nuevo fiscal general del Estado, por si no ha encargado él un estudio, un análisis de esta situación a nivel del Ministerio Público, de la Fiscalía,
pues que es momento que lo haga para que el trabajo sea completamente eficiente y no tengamos esto como una moneda que va a estar eternamente en el aire, porque no podemos estar en estado de excepción eternamente, ¿no? Tenemos que aterrizar el avión, ¿eh? Tenemos que aterrizar el avión. Y yo creo que la población, pues, es lo que pide y lo que exige del aparato público, seguridad ciudadana, seguridad jurídica también para el tema de las cuestiones de las empresas y para tantas otras cosas, para que la economía del país fluya. Porque sí, no solamente es el tema de la extorsión, no solamente es el tema de los feminicidios, sino que es un tema también que deriva mucho con lo del lavado de activos, que si bien es cierto, ya se quitaron algunas trabas que estaban antes en la ley, que el lavado de activos solo podía ser vinculado con temas de drogas o con temas de armas, pero si no se está investigando por la falta, como decía el licenciado Castañeda, de analistas financieros, de peritos informáticos que rastreen toda la cuestión del dinero, de dónde viene, para dónde va, en qué se invierte, si determinada inversión tiene un sustento comprobable de la procedencia del dinero, etcétera. Entonces estamos también nadando sobre aguas turbulentas que no nos van a dejar llegar a buen puerto en ningún momento. Sí, ¿qué otra opción? ¿Qué pasa si no aprueban ese estado de excepción? Yo quisiera previamente a ello, y eso me permite, quizás mencionar que en todo caso rescatar también el hecho de que diferentes sectores entienden de que hay una responsabilidad compartida. Digo, en esto es urgente, indudablemente, y es estrictamente necesario de que los diferentes sectores nos involucremos en este tema. Desconocer, digo yo siempre, el crecimiento que tuvo el crimen organizado, llegar a los niveles que llegó, revertir una situación de tal magnitud, realmente va a costarle mucho al país. ¿Sí? Pasarán los años y habrá que adoptar medidas, habrá que asumir los desafíos. ¿Qué otras medidas? No, nosotros casualmente hemos estado mencionando que no podemos dejar a la población desprotegida. Digo, decir ahorita no vamos a suspender el estado de excepción es quitarle una herramienta indudablemente que está dando los resultados y que en alguna medida suma a las medidas de protección para la población. Habrá que hacer una transición, habrá que buscar algunas medidas alternativas. Nosotros estamos trabajando en un plan precisamente para ello. Entendemos de que a nivel de político también lo van a solicitar, ¿no? De que nosotros podamos presentar algunas alternativas. Ustedes lo acaban de decir aquí, no se requiere ser inteligente a veces para entender las cosas, se requiere la participación activa de los demás operadores de justicia, no solamente es la policía. Aquí es importante educar a la población para que entienda y que su percepción también cambie en el sentido de que cada actor del proceso tiene su rol protagónico. Correcto. La policía aprende, detiene y captura y tiene la obligación de remitir e informar al Ministerio Público, y de ahí para allá quien dirige y orienta la investigación técnica jurídicamente es el fiscal. De ahí para allá no podemos hacer mayor cosa. Y bueno, y una vez agotadas las etapas del proceso, viene la sentencia condenatoria y todo lo demás que usted lo acaba de mencionar, si es que hay. Pero bien, entonces eso, licenciado, vuelvo y repito, nosotros estamos trabajando en ello. El señor director general también está en línea pidiendo su participación. Quiero señalarlo rápidamente, él está en Colón, él estaba al frente de la investigación del caso del ambientalista. Él tiene vivencias y ejemplos de la utilidad del estado de excepción. Todas las pruebas aportadas fueron gracias al estado de excepción, porque también encontró en alguna medida resistencia precisamente para poder tener las órdenes de allanamiento necesarias y tuvo que ampararse en el estado de excepción. General. Me parece que es importante mantener un control de las armas de fuego, porque es el mecanismo que el 90% de los homicidios a nivel nacional se comete producto del uso de las armas de fuego. El día de ayer, precisamente, pues algunos sectores del departamento de Colón están pidiendo que quede sin valor y efecto pues la regulación de la restricción de la aportación de armas en el departamento de Colón, pero
también sería importante conocer cuál es el pensamiento y la contraparte de aquellos sectores que están a favor también de que se mantenga esa situación. Llámese miembros de iglesias católicas, así como también evangélicas, religiosos, patronatos y ese tipo de gente que también pudiera conocer cuáles serían los resultados producto de que pudiéramos nosotros quitar ese tipo de medidas en este sector. Otro de los aspectos que es importante que debemos de resaltar es el control del consumo y venta del alcohol. Los fines de semana se nos dispara la incidencia criminal producto de la ingesta de bebidas alcohólicas y nosotros teníamos un estamento que regulaba que a partir de las 17 horas los domingos no podíamos cerrar nosotros cualquier establecimiento que estaba vendiendo. Se suspendió esa medida, se nos está disparando los fines de semana producto de que los días festivos y los fines de semana la ingesta de bebidas alcohólicas está pasando facturas por la situación de violencia y criminalidad. Otra situación importante que debemos de considerar son algunas estrategias integrales de reducción de la violencia. Cuando hablamos estrategias integrales es que debemos de reunirnos todos y cada uno de los sectores para ejecutar y desarrollar políticas integrales porque cada sector tiene una situación en particular. O sea, las medidas que pueden ser efectivas en Tegucigalpa no quiere decir que van a ser efectivas en Choluteca, igual en La Ceiba. Entonces, conocer de manera coordinada e integral, pues esos aspectos definitivamente que permitan mejorar esas estrategias integrales. Otro es el abordaje de la violencia de género en muerte violenta de mujeres. Definitivamente que debemos de crear esas leyes que permitan pues minimizar la violencia contra la mujer. Este año nosotros como Policía Nacional pues hemos tenido una considerable reducción de las muertes violentas de mujeres. Hasta el día de ayer nosotros reportábamos menos 152 muertes violentas de mujeres, porque la mayoría de estas muertes o muchas muertes ocurren de la puerta de su casa hacia adentro. ¿Cómo la policía va a poder evitar ese tipo de situaciones? Y ahí es donde también nosotros debemos de hacer un abordaje integral de prevención de este tipo de violencias. Otro aspecto que es importante es un incentivo a la denuncia, creación de un canal de la denuncia anónima, donde un ciudadano pueda tener una línea, pueda denunciar de manera anónima sin dar a conocer cuáles son los detalles de alguna situación, pero no lo podemos hacer con aspectos ligados a la extorsión en estos momentos. Si usted no recibe, pues definitivamente, una denuncia en la identidad correspondiente, no va a ser posible hacer una investigación del delito de la extorsión, porque nosotros pues estamos buscando las reformas para que eso definitivamente pueda cambiar. El abogado Carlos Chactur quiere participar. Abogado, lo escuchamos brevemente. Adelante, por favor. Sí, buenos días, Raúl. Un saludo a sus panelistas. Felicitar a estos dos valientes oficiales que yo sé que desean lo mejor para la policía. Mire, a veces nosotros como población somos muy injustos tanto con la policía como con el Ministerio Público, en el sentido de que criticamos
y juzgamos sin saber las interioridades de estas dos instituciones, que la responsabilidad del buen funcionamiento pasa en primera instancia por la clase política, que debe precisamente de suministrarle todos los recursos que sean necesarios para realizar una labor eficiente. Sin embargo, el Ministerio Público ha estado abandonado por años. Los aumentos presupuestarios del Ministerio Público año a año son pírricos y no se ajustan a la realidad de las necesidades del Ministerio Público. Además de un desorden que hay administrativamente, donde no existe ni siquiera una política de salarios que permite que haya secretarias y que haya conductores que ganen más que un fiscal. Eso no puede ser. Los fiscales son el corazón de la institución del Ministerio Público. ¿Cómo es posible entonces que nosotros le exijamos a un fiscal que lleva 80 o 90 causas cada uno que dé los resultados más efectivos posibles, y para empezar no tiene ni el tiempo siquiera para dedicarle a cada causa? Por eso es que los niveles de impunidad aumentan también, por la falta de recursos a favor de la lucha contra el crimen. Nosotros siempre ponemos de ejemplo a Estados Unidos, que en Estados Unidos que no hay impunidad. Claro, ¿cómo va a haber impunidad allá si un fiscal en Estados Unidos lleva 5 o 6 causas? Aquí llevan 80, 90, 100, 110, 120 causas. Con la policía es una situación también bien especial, porque la policía siempre tiene un déficit de recurso humano. Siempre existen, si hay 300 plazas disponibles para ingresar a la policía y se presentan 150 aspirantes, y usted los agarra a todos. Los agarra a los 150 porque igual siguen déficit, pero en esos 150 no hay un proceso de investigación de ver de dónde vienen, a dónde pertenecen, quiénes son sus familias, quiénes son sus vínculos dentro de su comunidad, con quién están asociados. Y muchas veces también, Raúl, políticamente no se escoge a las personas más capacitadas para liderar una institución. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad. Yo, por nuestra profesión, con los abogados ahí presentes, estamos muy vinculados con el tema de la Secretaría de Seguridad. Entonces, muchas veces se escoge al funcionario que pueda ser más obediente a los lineamientos que como autoridad o como poder ejecutivo yo puedo tener, pero no a la persona más capaz para liderar una Secretaría de Seguridad. Claro, los altos mandos policiales solo les toca obedecer porque esa es su formación, pero yo le garantizo que la persona que hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad no es la más idónea. Mire, hay una situación aquí que es preocupante. 4 meses con más de 25 desaparecidos en Honduras. Es la desaparición grupal, yo creo, más grande en la historia de este país. Y sin embargo, 4 meses y no tenemos ningún avance. Y yo le garantizo que parte de la falta de respuesta de este caso en particular es la falta de voluntad. No necesariamente de los policías de mandos medios, sino de falta de la voluntad de quienes dirigen esas instituciones. Llámese el Ministerio Público, o llámese director de la Policía Nacional, llámese director de la Policía Militar, que han estado involucrados, entre comillas, en la investigación de estas desapariciones. Pero yo tengo información, y es información fidedigna, que no ha habido la voluntad necesaria ni se han suministrado los recursos necesarios. Incluso nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los familiares de todos estos desaparecidos, han ofrecido apoyar en lo que sea necesario, haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Sin embargo, nunca se ha dicho, mire, necesitamos aquí radios, que no hay radios para comunicarse, que hay zonas a las que no podemos acceder en vehículos. Bueno,
si necesitan una moto, si necesitan una cuatrimoto, si necesitan hacer una búsqueda por aire, por lancha, se les ha ofrecido todo. Sin embargo, son 4 meses sin resultados. Y parte de dar respuesta a la sociedad pasa por resolver esta situación tan delicada. Aquí va a decir si hay alguna respuesta por parte de las instituciones, que son personas vinculadas, sea quien sea, son hondureños, Raúl. Son hondureños, son ciudadanos hondureños y se debe dar una respuesta sobre esta situación. Yo realmente felicito a estos 2 oficiales, sé que se preocupan por hacerlo mejor, pero desgraciadamente el liderazgo no está en las manos que debería estar. Gracias, Raúl. Abogado Carlos Chactur, ¿comentarios? No, yo creo que obviamente él tiene una opinión, ¿verdad? Y quizás solo mencionar de que, bueno, los servidores del Estado sabemos claramente cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, ahí están establecidas en la norma. Yo voy a insistir, ¿verdad? Necesitamos hombres y mujeres valientes al frente de estos cargos para tomar las decisiones apegados a derecho. En relación a la investigación de los casos, ahí está siguiendo, obviamente la complejidad él entiende, al igual que él entienden los cuerpos de seguridad, porque conoce más interioridades incluso que los que conoce la fuerza policial. Quisiera, Raúl, si me ponen la filmina ahí donde dice tipo de armas incautadas, la que pusieron ahorita en la pantalla, para hablar un poquito de esto, porque tiene bastante relación con lo que se está tratando ahora mismo. El ministro, creo que está dirigiendo, el director de la policía en Colón, con eso de la ley de control de armas, ¿verdad? Y de igual forma que el Congreso tiene que hacer su trabajo. Vea usted, más de 11.500 armas. Parece que estamos en guerra aquí en este país. Oiga bien, incautadas. Y me imagino que esas armas, muchas de ellas son ilegales. Es que un lanzagranada. Ese es el punto. O sea, es el punto. ¿Ah? Un lanzagranada, me acuerdo en mis tiempos allá con el pelotón allá entrenando allá, cuando era subteniente y teniente allá en las Fuerzas Armadas de Honduras. O sea, armas ametralladoras, armas que están prohibidas, pues que no tienen que utilizarse. Y vea usted esta dinámica, y felicito a los oficiales también, porque algo que yo no quería dejarlo, he visto a un director de la policía y a todo su equipo de directores, que mandar en las operaciones, allá en Chamelecón, en todo eso, así, ¿no? Un comisionado general, dándole confianza, levantándole la moral a su tropa, a sus soldados, a sus policías. Eso es importante y no quería resaltarlo. De igual forma, mire lo que sucede en Colón. En Colón hay una reforma que se introdujo en el decreto 117 de 2012 que tiene que ver por una reforma por adición en la cual no se permite el uso de armas, pero armas legales e ilegales, o sea, nada de armas. Pero vea qué contradictorio, que en el 2023 el promedio que refleja la policía de muertes violentas cerrando el 2023 es de 34.44, halagüeño, todos lo aplaudimos. Y eso es un trabajo que es digno de rescatar. Pero en el departamento de Colón particularmente, hubieron 57.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y hay una ley que prohíbe el uso de las armas. Entonces, esa contradicción, entendemos la situación que está en un corredor, no quiero declarar de la muerte porque Dios nos libre, ¿verdad? Pero Olancho, gracias a Dios, Colón, Atlántida, El Paraíso, y donde más se está decomisando también hoja de coca y marihuana y un sinnúmero de estupefacientes, narcolaboratorios y otras parafernalias que utilizan para producir la droga. Pero creo que el trabajo que hay que hacer ahí es un trabajo de pinza con estas asociaciones de ganaderos, porque también la ley es de carácter general. Si vamos a favorecer solo a grupos o a todas las personas, porque cualquier emprendedor que se siente amenazado o que por situaciones de inseguridad
busca alguna protección en el arma, va a necesitar y busca el permiso. Pero suspenderle a estas personas estos permisos, creo que las expone, y más aún creo que tiene que hacerse una revisión total sobre esta reforma de este decreto 117-2012 para que no dejemos en indefensión a estas personas. Sí. Bueno, en definitiva, pues de acuerdo con lo que se menciona, el general Pérez Suazo hizo alusión a varias soluciones que incluso se las relaciona con un estudio que sacó el Laboratorio de Análisis de la Violencia de Río de Janeiro, donde dice qué es lo que funciona para minimizar la cantidad de homicidios en América Latina, y muchos de ellos que menciona el general han tenido éxito. Hay otros que no, ¿verdad? Y creo que eso es parte también de entender qué es lo que se necesita en Honduras. Yo, regresando un poco al tema central de este foro, yo escuchaba también al general Pérez estas vivencias que han tenido ellos y esas limitaciones que el mismo proceso penal genera, ¿verdad? Y que la Constitución, con todos estos derechos fundamentales y garantías procesales que gozamos, pues limita muchas veces el accionar efectivo y oportuno por parte de la policía. Pero también hay que decir algo, y esto creo que es el elemento que tal vez está en la balanza y que tal vez no permite decir que el estado de excepción es algo viable que debe de mantenerse. Y es que también el estado de excepción le ha dado un poder adicional a las autoridades, porque está limitando derechos y garantías. Y así como han habido resultados positivos, también se han registrado resultados negativos. Y estamos hablando de que el CONADE registra más de 500 quejas contra funcionarios del orden público, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, que a sabiendas de que tienen esta atribución, ¿verdad?, que limita o suspende derechos y garantías, hacen uso de ello. Y sabemos que no todas las instituciones, o en ninguna institución siempre va a haber una transparencia del 100%, siempre van a haber infiltraciones de personal que está alineado a intereses criminales, o, ¿verdad?, que se aprovechan de esa condición para hacer uso de la misma en contra de los ciudadanos. Y esas más de 500 quejas, que no solo las tiene el CONADE, sino que también la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, eso es lo que también ha preocupado. Y así como esa vivencia que contaba el general, pues también se han contado cómo ciudadanos han sido víctimas de esa violación. Recordaba yo una queja que está registrada en el CONADE y que también llegó a la Oficina del Alto Comisionado, donde se menciona de dos jóvenes, donde fuerzas del orden público en la zona norte del país amenazaron a una joven, ¿verdad?, de que si no accedía a ser agredida sexualmente, se iban a llevar detenido al hermano. Y ella accedió, ¿verdad?, por el temor. ¿Dónde fue eso? En el norte del país, eso fue el año pasado. Eso es una queja que tiene registrada el CONADE, que ellos mismos la registraron y la trasladaron a la Oficina del Alto Comisionado, y también ya está esa causa en el Ministerio Público. Pero esas son las situaciones que también se han generado, esos son los ejemplos que la gente en diferentes zonas del país han recibido, han escuchado, han vivido, y eso también es lo que ha impedido determinar que el estado de excepción es una medida que debe de continuar. Yo le aseguro, si el estado de excepción tuviera el éxito esperado, que no hubieran reportes de quejas de que las autoridades han abusado de esta medida para también ellos tener un cierto beneficio de esta medida, pues seguramente no tendríamos ahorita este debate si el estado de excepción debe continuar o no. Pero lamentablemente también el mismo personal, los mismos funcionarios a lo interno de las instituciones provocan que medidas y estrategias no tengan éxito. Sí. Yo quisiera, si me lo permite, decirle en relación a lo que menciona el abogado Castañeda, que es una de las grandes preocupaciones y ocupaciones también de la institución, precisamente, aplicar medidas y controles para evitar que los funcionarios de la Policía Nacional cometan abusos. Sin embargo, hay que volver a lo mismo y decir de que ante la necesidad de abordar un problema de tal magnitud se requiere adoptar medidas, y que si los ponemos en una balanza, y quizás no en relación costo-beneficio, ¿no?, sino que en la efectividad y quizás las consecuencias, hasta hoy, por los resultados, es más los resultados que las consecuencias, y siempre va a haber, ¿no?, porque quienes actúan son individuos.
En el caso específico del CONADE, que dicho sea de paso, siempre ha habido una relación bastante armónica y sobre todo una coordinación efectiva de trabajo. Nosotros, en apego a la ley orgánica del CONADE, le hemos pedido a ellos que nos informen, porque la ley orgánica les obliga a ellos poner en conocimiento a la autoridad o al jefe o al superior de un servidor del Estado que violenta los derechos, para darle seguimiento. Hasta hoy no hemos tenido la información, porque entendemos la naturaleza del comisionado en el sentido de que debe recibir la queja. Proteger la identidad del denunciante. Además de recibir la queja, que también dice que puede negarla, pero que también nosotros podamos, vuelvo y repito, darle seguimiento, porque la gravedad de asumir, tan solo de decir, de que el Estado ha violentado derechos, ya es preocupante. Entonces, hay que profundizar en ello y, repito, hasta hoy no lo hemos tenido. Y yo voy a insistir, si me lo permiten, también en consonancia con lo que decía el general Pérez, en la necesidad de ejercer controles e imponer medidas a la población, porque en esta libertad, en este libertinaje más bien, si el término cabe, obviamente hay muchos gananciosos. La teoría dice, ¿no? El derecho, conjunto de normas que rigen la vida en sociedad. Necesitamos hacer controles. El estado de excepción es una de esas medidas. Pongo un ejemplo ahorita. Pobladores del sector de Locotillo se toman los accesos y usted mira la toma. Una buena cantidad de llantas incendiadas y clavos miguelitos. Esa no es una actitud de un ciudadano honesto. Perdóneme, o sea, la gente no quiere controles. ¿Cómo clavo Miguelito? Pero lo que nos asusta, señores, es el motivo de la Correcto, de la ahí toma. voy. Los miguelitos son estos, los que antes, ¿se acuerda usted cuando asaltaban y que tiraban para que las patrullas no siguieran y que se estallaran las llantas? Toda la calle llena de clavos miguelitos, y la protesta es porque no quieren que la Policía Nacional ni la Policía Militar de Orden Público vayan a operar ahí, porque les molesta. Están estrictos con las operaciones ahí en ese sector. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Necesitamos controles. Definitivamente. Oigan esto, buenos días. Un saludo a los panelistas. Solo un diputado que forme parte del crimen puede estar en contra del estado de excepción. Edgardo García. El señor director general está insistiendo si puede participar. Sí, claro. Voy a una pausa y continuamos. Las autoridades policiales se reunieron con las Fuerzas Vivas de Tocoa por ese estado de excepción. El director general de la policía, el general Juan Manuel Aguilar Godoy, está con nosotros en la línea. General, me dicen sus compañeros aquí que usted ha estado esta semana allá y que qué acuerdos han llegado y cuál es la situación en ese departamento del país. Buenos días. Muy buenos días, estimados amigos en cabina, al abogado Carlos Pavía, al abogado Castañeda, al abogado Germán Licona, que lo conocí como oficial del ejército, creo que llegó hasta Capitán, al general Wilmer Torres y al general Pérez Suazo, así como a usted, licenciado Raúl Valladares. Mire, aquí en Tocoa y en el departamento de Colón existe una problemática bien diferenciada a nivel nacional. Y aparte de los problemas que existen de la plataforma agraria, se dan otros problemas que están vinculados y han sido vinculados eternamente a lo que es el narcotráfico y otro tipo de situaciones. La problemática es totalmente diferente y excepcional y casuística a todo lo que es Honduras, y por eso han hecho algunas normativas que afectan y de las cuales la Policía Nacional ha pedido su derogación, como es el decreto 117-2012. Pero existe otro fenómeno por cual se originó esta situación. En el caso que nos lleva a llamarlo licenciado Valladares, es que quiero definir varios puntos. En primer lugar, miran desde la perspectiva política las medidas de seguridad. Esos dos jóvenes que están ahí y su servidor no somos políticos. Nosotros somos policías de carrera. Esa es una gran diferencia. Y todos lo miran en este país desde la perspectiva política. Mañana me pueden decir a mí que entregue, y con todo el gusto y el honor de haber servido a mi país entrego. Yo no tengo ninguna problemática. No estoy por una chamba, no estoy por un trabajo, estoy por una vocación de servicio. Entonces, miran la perspectiva de las medidas de seguridad desde el índole político. Y le voy a dar un ejemplo. Hace más de un año yo debatí hasta con extranjeros en relación a una medida que iba a tomar CONATEL en relación a los usuarios de telefonía, de los SIM, de hacer doble autenticación para poder realizar
lo que es la penetración en algunas instituciones y en algunos servicios que da los ISP, que son los proveedores de servicios de Internet. Pero lo vieron desde el punto de vista político y ha sido engavetada esa normativa que es tan necesaria. La otra cosa, la situación del estado de excepción. No sé cuál es la problemática. El estado de excepción como tal, si nos vamos al concepto claro, es una situación que obliga a un Estado a limitar ampliamente todos los derechos y garantías constitucionales, asumiendo poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad y que no pueden ser solucionados con el derecho ordinario. Y es extremadamente excepcional. En Honduras no hay un estado de excepción amplio, lo que hay es un estado de excepción temporal y que solo limita 3 garantías constitucionales. ¿Y cuáles son estas garantías constitucionales que limita? Y que se pueden definir claramente: el derecho a la libertad, a hacer allanamientos de morada, y el otro a la libre circulación. Y muchas de estas personas que todo el tiempo pasan estableciendo sobre la libertad de las personas, por ejemplo, ese es el primero que nosotros venimos y limitamos en cierta manera. Pero si ustedes miran, nosotros las 24 horas usted puede ir, pero a quien limitamos es al delincuente. El otro, la libertad de asociación y reunión, lo mismo. Y en tercer lugar, la circulación libre y a ser detenido sin cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República, y que ahí en qué forma podemos allanar una casa. ¿Eso a qué va destinado? En primer lugar, a que la policía respete 2 principios excepcionales: el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. ¿Y a qué nos faculta ese estado de excepción? Nos faculta a detener a toda persona que determine que considere responsable de asociarse, de reclutar o tener vínculos en la comisión de delitos o crímenes contemplados en este decreto, y que son el delito de excepción, asesinato, robos, tráfico de drogas y secuestros. Eso es todo, pero la amplia gama de delitos no los vemos en un estado de excepción temporal. Entonces, no estoy de acuerdo con la crítica de que el estado de excepción no es necesario. Y les voy a dar un aspecto que no debería. Muchos de los hechos investigados aquí en Sofoa, Colón, han sido gracias a este estado de excepción. Y si nos vamos a la realidad, como les dije anteriormente, vamos a encontrar un montón de medidas que realmente no las conocen. He escuchado a los honorables abogados que están ahí. Hay un decreto que les pido, por favor, que después lo lean, que es el decreto 43-2023. Este decreto 43-2023 nos crea la que es la unidad de inteligencia financiera. Esta unidad es la UIF, es una dependencia de la Secretaría de Seguridad, adscrita a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Por medio de ellos estamos persiguiendo el patrimonio de estas estructuras criminales. Entonces, hay cosas en la ley que tal vez no las han conocido, pero nosotros tenemos esta unidad de inteligencia patrimonial y podemos hacer todos los acercamientos, podemos hacer las transacciones sospechosas, los famosos ROS que tenemos, reportes personales sospechosas en diferentes instituciones bancarias. Entonces, esta es una situación que deberían de conocer más al término. Y la otra etapa que se refirió el abogado Castañeda. Abogados, nosotros somos parte del proceso penal, y dentro de esas etapas procesales existen varias. Y en la etapa que nosotros participamos ampliamente es en la etapa investigativa. Después el proceso toma otras circunstancias y se va a la etapa preparatoria, a la etapa intermedia, y en esas cada uno tiene sus responsabilidades. La policía viene por a disposición del Ministerio Público a una persona que ha hecho una actuación criminosa, y con el tiempo el Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal, y una vez que se presenta el requerimiento fiscal, usted sabe que el proceso penal puede tomar 2, 3, 4, 5 años, dependiendo los medios probatorios presentados, pero no pueden hacer una estadística de una persona que detengo hoy y que a final de año ustedes me van a decir que ya está condenada. Eso jurídicamente no es posible. Y para poder determinar el abogado Chactur, yo lastimosamente no tengo el placer de conocerlo, y como dije anteriormente,
Yo solo conozco y he escuchado a él por los medios de comunicación y que es representante de un montón de personas que han sido involucrados en actos de narcotráfico. Es lo único que conozco de él, no he tenido el placer, pero creo que no es cierto lo que él dice. El proceso de la policía es un proceso idóneo. Nosotros rechazamos el 54% de la gente que entra a la policía, la rechazamos. Tenemos un aproximado de cada vez que se hace un proceso para entrar a la policía que llegan alrededor de 3.000 personas, y de esas 3.000 personas lo más que aceptamos son 1.200, 1.300 personas. No es cierto lo que él dice. Y con relación al caso de que él está mencionando, sí existen muchos avances investigativos, pero como abogado él debería de saber de que yo tengo reservas legales y no puedo expresar todo lo que es en el proceso de investigación. Entonces, sí, la familia de esta persona nos han ofrecido apoyo, nos han ofrecido esto, pero entonces, ¿en qué queda la institución, los recursos que se le dan al Estado? Yo no puedo aceptar ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos que contratar una draga porque donde están los vehículos, que ya recuperamos uno, y están supuestamente los otros dos, y que ya se tocó uno de ellos, todavía estamos en etapa de lluvia. Yo no voy a arriesgar un funcionario policial, a un bombero o a un buzo que quisimos contratar porque dijo que se podía ahogar. Entonces, eso es en referidas situaciones. También habló de 500 quejas el abogado. Las quejas no son denuncias, las quejas no causan estado. Si 500 quejas, en un día nosotros hacemos 2.000 operaciones. En un día. Se imagina que nos sobran 1.500 todavía. A la única persona que afectan las quejas es al funcionario policial, y nosotros nos arriesgamos por los hondureños a que puedan poner una queja. Y la queja, una vez que se convierte en una acción que tiene que ser delictuosa, tiene que ser comunicada al ente acusador. Y nosotros, yo personalmente he enviado notas al CONADE para que me digan cuáles son las quejas. Ellos están obligados a decirnos, pero hasta el son de hoy no hemos tenido respuesta. Y estos han sido dentro de las cosas que nosotros como policía hemos visto. Y la última cuestión antes de finalizar, licenciado Valladares, es la tasa de seguridad. Y te lo voy a decir aquí. La tasa de seguridad, ellos gastaron lo que quisieron, hicieron lo que querían con esos dineros. Y les voy a dar un ejemplo. A nosotros nos compraron, creo, si no estoy equivocado, 20.000 Camelback. El Camelback es un dispositivo que utilizan los policías para caminar y que lleva agua o cualquier bebida. Nosotros no ocupábamos Camelback. Ahí la pueden ver en estos funcionarios que están de Dipanco, que andan en esos Camelback. Nosotros no ocupábamos eso. Nos dieron como 50 carros blindados y hasta el son de hoy no los encuentro. Nos dieron, por ejemplo, la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula tiene escudos que dicen Policía Nacional, no los compró la policía. La tasa de seguridad lo ocuparon para muchas cosas, pero no nos preguntaron a los policías qué es lo que necesitábamos. Y en este crecimiento que estamos teniendo de la policía, y sí es cierto, tenemos más o menos una diferencia que deberíamos ser 40.000 policías para dar una verdadera respuesta a este pueblo. Solo tenemos 21.500 policías, pero nadie se ha puesto a pensar que ahora que ya somos 21.500 de 16.000, la problemática es dónde voy a tener este montón de funcionarios policiales, y estamos tratando de hacer las cosas mejores. En conclusión, y se lo voy a volver a expresar, el estado de excepción es temporal, porque así establece la norma, y es un estado de excepción no amplio, es un estado que solo abarca 3 acciones jurídicas bien determinadas. Entonces no confundamos ni querramos confundir a la población con un estado de excepción amplio en el cual se suspenden las garantías constitucionales. Recuerden lo que sucedió en el año 2009 en el estado de excepción que tuvimos, que yo fui parte, yo era oficial de policía en ese entonces también, y a este estado de excepción. Hagan una pequeña comparación entre el 2009 y esta fecha. Los estados de excepción son totalmente diferentes, usted no podía salir a la calle, lo detenían. Entonces, quiero ser bien enfático en eso. Los estados de excepción son totalmente diferentes, el de aquella fecha, el de esta fecha, y esa herramienta jurídica que nos han dado en este momento ha cambiado mucho entre el buen actuar y el mal actuar de un funcionario policial. Y le agradezco mucho y les pido disculpas por haber interrumpido su hermoso programa. Solo quiero algo. Su mensaje general, Juan Manuel Aguilar, a los diputados hondureños, ¿cuál es? Que miren,
medidas de seguridad desde la materia policiva, no desde la materia política. Nosotros no somos políticos, somos funcionarios policiales, nos debemos a la sociedad y tenemos que darle respuesta a la sociedad. Y se lo voy a hacer muy claro. No sé, solo le voy a dar con esta pregunta, no sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? Alrededor de 726 personas que han dejado de morir entre el año pasado y este año. ¿Cuánto vale la vida de cada hondureño? Si la vida de cada hondureño tiene precio, eso es lo que nos ha valido este estado de excepción. Hemos reducido casi en un poco más de 8.02 en la tasa de homicidios en relación al año pasado. Son 726 vidas que han dejado de morir de hondureños. Entonces, si eso tiene un precio y si me lo pueden dar, con gusto yo sería beneficiado, pero les voy a ser sincero, para mí no tiene precio lo que hemos hecho a 726 vidas de hondureños, que nadie se las devolverá, y ahí lo podemos ver prácticamente en esa diapositiva que tiene en pantalla. Lo que les puedo decir, tomen las políticas de la Policía Nacional como estrategias de seguridad, no como punto de vista político, que se llevan para un lado, se van para otro, y están en esa pelea política. Yo no soy político, yo soy policía de carrera. Muchas gracias. Esta mañana el director general de nuestra Policía Nacional, el general Juan Manuel Aguilar Godoy. ¿Qué dice ACJ? Está don Nelson Castañeda aquí sobre lo que ha dicho el general. En diferentes aspectos muy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que ha dicho hoy el general director Juan Manuel Aguilar. En definitiva, aquí es un tema de compromiso que no se ha visto por parte del Congreso Nacional, que lamentablemente pues de ahí donde surgen todas estas disposiciones necesarias para fortalecer la seguridad, desde el presupuesto, desde las leyes, ¿verdad?, desde el fortalecimiento institucional, lamentablemente recae sobre esa instancia y ahí hay muchos intereses políticos. Mencionó elementos muy importantes que tal vez no habíamos mencionado acá. Lamentablemente sigue engavetado el tema del control de los SIM card o chips, ¿verdad? Se siguen vendiendo como churros en las pulperías, sin ningún tipo de control, ¿verdad? Sabemos que a través de estos aparatos electrónicos es que se gesta el tema de la amenaza, de la extorsión, ¿verdad? El tema de las billeteras electrónicas todavía sigue siendo un sueño, ¿verdad? No hay acciones oportunas para controlar o regular este tema. Yo recuerdo, estuve aquí en este foro hace unos 2-3 meses y llamó el director de Conatel donde prometía que en 30 días el tema de los SIM card iba a ser una realidad y bueno, ha transcurrido ya más de 2-3 meses y seguimos en la misma dinámica y mientras tanto pues esa persecución del grupo organizado sigue siendo insatisfactoria. Importante también lo que él dice, ¿verdad? Con el estado de excepción, lo que se ha logrado acreditar es que el 75% del territorio hondureño está bajo la cooptación del crimen organizado, porque cuando uno hace el análisis de cuáles son los municipios que están, o que califica, ¿verdad?, el decreto como peligrosos, es casi el 75%. Entonces, ¿cómo con 21.500 policías vamos a tener presencia en ese 75% del territorio nacional? Una presencia activa, estratégica, ¿verdad? Que como lo decía el general Pérez Suazo, parte de los estudios científicos que se han hecho para minimizar el impacto de la criminalidad es presencia policial estratégica, pero no tenemos esa cantidad. Y eso también pues, responde a la falta de voluntad y determinación de nuestro Congreso Nacional para alimentar o fortalecer las instituciones. Y en el tema del estado de excepción, pues nuevamente repetimos, es una medida temporal. La misma Constitución establece que son 45 días, si no la Constitución diría, ¿verdad?, algo totalmente distinto, diría, pues aplíquenla mientras no se solvente el problema que siga vigente, pero da un término, permite las ampliaciones, pero también lo que dice es que las autoridades tengan esa capacidad de encontrar una solución al problema, ¿verdad?, grave. Entonces, han pasado ya 700 días y todavía no se ha podido encontrar una solución, al menos de bajarlo de grave a un problema que se pueda controlar. Pero, también lo hemos dicho, ¿verdad?, estamos ante un monstruo que se ha venido alimentando por la deficiencia, por temas políticos por más de 20 años. Pero aquí hay que rescatar ciertos aspectos también importantes, no solo ver lo negativo, y lo decíamos también.
importante decir que se ha reducido en gran medida el número de llamadas que salían de las cárceles. Yo creo que eso es un trabajo coordinado, eso es un trabajo bien diseñado, y creo que eso era algo sumamente necesario y que se ha visto, ¿verdad?, reflejado en lo que expresan los diferentes sectores afectados por la extorsión. También lo que ustedes mencionaban, ha disminuido en gran medida la muerte de transportistas comparado con años anteriores, y eso también es un trabajo que se ha hecho. O el cobro de la extorsión en los mercados, ¿verdad? También ese es otro elemento que se nos ha dicho y creo que también hay que mencionarlo públicamente. Pero creo que aquí, al finalizar, debemos de concluir que no es el estado de excepción la medida que nos va a sacar de este problema. Se debe de construir ya, creo que ya estamos más bien fuera del tiempo, una política pública de seguridad nacional con todos esos elementos que ya otros estudios lo han dado, pero tenemos que estudiar el fenómeno aquí en Honduras, ¿verdad? No tropicalizarlo como dice usted, sino que entender plenamente qué es lo que está pasando aquí en el país, y en ese sentido nosotros tener una política que no sea de gobierno, sino que de Estado, y que ésta sea sostenible, y que no sea borrada con un nuevo gobierno, todos los esfuerzos que se hagan. Así es. No suma cero. Bueno, sí, rescatar lo que estaba hablando el abogado Castañeda, que no podemos partir de suma cero en el nuevo gobierno y venir y tratar de inventar la nueva olla de agua caliente, ¿verdad? Sino que si tenemos una política de Estado, de integralidad en la lucha contra el crimen y en materia de seguridad, y no solamente en eso, en muchas materias, en materia financiera, en materia de turismo, en materia electoral, etcétera, el país va a comenzar a ver otro tipo de luz al final del túnel. Preocupante lo que establecía el director Aguilar, en el sentido de que con 21.500 policías, sacando un cálculo rápido, tenemos un elemento policial por cada 488 habitantes en Honduras, según un censo básico de unos 10,5 millones de habitantes en el territorio. Entonces, uno por cada 488, y entiendo que hay sectores donde ni siquiera hay postas policiales, no existe la presencia de una posta. Entonces, está la posta, pero no tenemos el personal para atenderla. Porque, sí, solo dejamos dos, entonces solo es para cuidar la posta ahí. Correcto. Uno turna y el otro descansa porque le recibe turno. No pueden patrullar. Entonces ese es un serio problema, definitivamente, que hay que tratar de resolverlo a la brevedad posible. Y el tema es que, si bien es cierto, hay elementos palpables de solución que ha dado el estado de excepción a través de estos casi 700 días, necesitamos un plan de acción para el momento en que se suspenda. Es decir, ok, este va a ser el plan a seguir de aquí en adelante en esta materia, en esta materia, en esta materia, ¿verdad? Porque, a ver, si el estado de excepción en este momento es el escudo y me lo quitan, pero yo abajo no tengo una camisa, claro, entonces me quedo completamente desnudo, ¿verdad? Claro. Eso es importante saberlo. Si han habido reuniones conjuntas, como hablaba al principio, de un tema de integralidad entre las diferentes fuerzas, policía, fiscalía, poder judicial, hablemos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que me digan, ok, este es el plan que vamos a seguir a partir de la suspensión del estado de excepción. Y eso es necesario, saber si existe, si está en construcción, y que en su momento sea comunicado a la población en general también, porque la población informada es la población que tiene poder, ¿no? Si se actúa así, nada más en la secretividad del grupo y no se sabe, entonces la población se siente desprotegida, y la percepción generalizada es que estamos expuestos ante los grupos de criminalidad organizada. Solo una ampliación a lo que usted dice, porque es sumamente importante. Creo que uno de los tal vez desaciertos en este tema es que se le ha dado más relevancia al estado de excepción que a los planes que se han aprobado. Claro. Planes muy bien diseñados, pero el problema es que lo que estábamos diciendo, planes donde hay obligaciones no solo para la policía, hay otros elementos ahí como la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Instituto Hondureño del Transporte, y no hayan hecho caso omiso a sus responsabilidades. Entonces, acá también es un tema de que aunque el máximo exponente de la seguridad en el país, que es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa,
dicta órdenes y las instituciones hacen caso No se omiso, cumplen. entonces ahí estamos viendo que hay un problema severo en el tema de las instrucciones o directrices y responsabilidades de cada quien. Seguimiento de la... El presidente del CODE también está en la línea, don Hugo Maldonado, sobre el tema brevemente, porque ya estamos por retirarnos. Don Hugo, buenos días. Muchas gracias, licenciado Valladares. Un gusto saludarle a todos los amigos ahí en el estudio, en el foro. Realmente una de las cosas que no se ha dicho a nivel del foro es que realmente el Ministerio de Seguridad, y voy a decirlo del gobierno anterior atrás, hemos venido dándole seguimiento a lo estructural. La Secretaría de Seguridad quedó como desarticulada y con poca atención en cuanto a la situación de sus implementos. Inclusive se compró munición que no era ni para la misma policía. Se compraron los escudos, se compraron diversa cantidad de cosas en nombre de la Policía Nacional y que iban a alimentar a otros sectores que tenían que ver con la situación del país. Pero realmente creo que, y hay que decirlo así, creo que los dos ministros que ha tenido esta secretaría, don Ramón Sabión y ahora don Gustavo Sánchez, el doctor, y la recomposición que ha tenido la policía, van a haber resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Y una de las cosas que en el CODE siempre hemos dicho, una vida humana no tiene precio, y en eso coincido con el señor director de la policía, y creemos que aquí la situación de menguar la violencia y la criminalidad, creo que la recomposición de la misma estructura de la Secretaría de Seguridad y de las unidades, a tal extremo de que se han creado nuevas estructuras en el país, y que esto nos va a venir a ayudar, Raúl, a seguir la baja en los homicidios, la baja en la violencia, en la criminalidad, no solo en este gobierno, sino también que esta recomposición va a ayudar en los gobiernos que vienen, y ojalá así sea, para beneficio de la seguridad pública y para beneficio de protección de la vida y la seguridad de los hondureños. Muchas gracias, licenciado Valladares. Gracias, don Hugo Maldonado, presidente del CODE. Conclusiones, Licona. Bien, es interesante haber conocido todas las posiciones y los trabajos que se están desarrollando en torno a mejorar las condiciones de seguridad en el país. No obstante, no podemos esperar que el Congreso Nacional nos quite la ampliación del estado de excepción parcial. A pesar de ello, sabemos que ya la Policía Nacional está trabajando en su política interna que tiene que ver con la policía comunitaria, que ese es el accionar, ¿verdad?, preventivo, que va a jugar un papel preponderante y que va a permitir que con la constitución de las mesas ciudadanas se obtengan los insumos necesarios para la toma de decisiones. Y es ahí donde tienen que apostarle para que las medidas reactivas no sobrepasen las medidas preventivas. Sí, ¿qué piensan? Bien, yo quisiera destacar, si me lo permite, el alto nivel profesional del abordaje de cada uno de los participantes. Es fundamental porque permite, sin duda alguna, tener una idea clara de lo que está ocurriendo. Creo que todos coincidimos en el hecho de que hasta hoy el estado de excepción parcial ha contribuido en gran medida a poder tener estos datos, sobre todo en la tasa de homicidios, y también la urgente necesidad de poder hacer una transición, no dejar desprotegida a la gente. Y creo que hoy, para bien o para mal, los habitantes de Locotillo nos han dado una muestra de que definitivamente necesitamos mantener controles con la población. Ahí, perdone que lo interrumpa, me dijo Arteaga que tenías eso, ¿cómo se llama esa cosa? Los clavos Miguelitos. Los clavos Miguelitos, pónganlos. Son como soldados. Ajá. No podemos dejar a la población a su arbitrio, que haga lo que quiera, ¿verdad? Necesitamos urgentemente seguir evitando que la criminalidad crezca, que estas estructuras se sigan fortaleciendo. Y la pregunta, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Ah? ¿Qué ciudadano honesto hace este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, creo que ellos nos mostraron hoy de que hay que
estar atentos y no dejar, no dejar de poner los controles. Así que gracias. General. La Policía Nacional continúa haciendo su trabajo. Sabemos que el estado de excepción es una medida temporal y estamos ya tomando acciones para determinar cuáles son esas estrategias que una vez que ya definitivamente no contamos con esa herramienta, replantearnos como Policía Nacional y hacer un abordaje, como les digo, de manera integral. Yo quiero resaltar un hecho también que me sucedió en La Ceiba, donde nosotros capturamos a un miembro de Maras y Pandillas con 2 órdenes de captura por homicidios y por portación ilegal de armas. Y cuando estamos haciendo la captura, nos rodearon los colonos de esa colonia para evitar que nosotros saliéramos con esa gente de ahí. Es lamentable porque en vez de apoyar la acción al capturar un miembro de esta estructura, querían arrebatarle a la Policía Nacional ese individuo con 2 órdenes de captura, miembro de una estructura. ¿Dónde fue eso? En La Ceiba. Sí, me acuerdo en el sector del me Búfalo. acuerdo de ese video. En el sector del Búfalo, para ser más específico. Usted andaba ahí. Colonia El Búfalo. Yo andaba ahí. Puso orden, ¿no? Y me atravesaron un fíjate, bus. Fíjate que yo creo que usted es pila, pone orden, usted no Me aguanta atravesaron paja. un bus. Me gusta eso, que no aguanta paja. Me atravesaron un bus. ¿Y sabe qué? Tuvimos que utilizar la wincha del Black Mamba para quitar ese bus, para que no me quitaran ese ciudadano. Digo yo, definitivamente, definitivamente, solo aquí se miran ese tipo de cosas. Solo en Honduras usted puede ver ese tipo de cosas, donde la población le quiere arrebatar a la policía un individuo ligado con una estructura y que cuenta con órdenes de captura. Mira, qué orgulloso me trabajamos juntos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Cuando era Y lo que pasa es que... Claro. Mire, a excepción del licenciado Castañeda, los otros 2 aquí, 4 chepos. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué lengua. No, cuando ha habido que hacer los señalamientos para mejora continua, se han hecho. Está bien. Esas cosas hay que decirlas definitivamente. No podemos nosotros como población seguir con ese tipo de conductas definitivamente. Pues dejamos mucho que desear definitivamente. Y cuando vienen personas de otros países se asustan definitivamente como vivimos nosotros aquí. No, sí, yo recuerdo en el 2016 tuve la oportunidad de asistir a un congreso de criminología en Madrid. Y ahí habían expositores de Perú, de Chile, etcétera. Y me acuerdo que los españoles hablaron someramente de su problema con las pandillas, que allá tenían los Latin Kings, que tenían este grupo y aquel grupo. Y cuando me escucharon a mí mi intervención después, estaban asustados de ver la realidad comparativa entre Honduras y lo que tenía Madrid. Le digo, no, hombre, es que ustedes están en pañales aquí todavía. Están en pañales comparados con los sucesos que nosotros vivimos, lo que enfrentamos. Y más bien, lo que ustedes tienen, yo les diría que es todavía fácilmente manejable. Ya son mafias. Fácilmente manejable. Sí. Aquí ya estamos a otro nivel de criminalidad organizada muy distinto. Que bueno, pues como bien apuntaba el licenciado Castañeda desde el principio, es un monstruo que ha venido creciendo durante 20 años. Que podemos irlo poco a poco controlando, poco a poco descabezando, sí se puede. Pero hay que establecer políticas integrales de seguridad para ir frenando los avances que van teniendo en cada una de las áreas, ¿verdad? Para que esto no siga creciendo y no siga degenerando el tejido social de Honduras. Sí, nos vamos un minuto para retirarnos. Sí, en definitiva, pues bueno, creo que aquí ya se ha discutido lo suficiente para determinar que ya entendemos cuál es la problemática, qué es lo que se necesita para mejorar la situación, pero no es nada fácil, ¿verdad? Aquí es mucha voluntad y determinación, que es lo que le ha faltado a nuestras autoridades, ¿verdad? A nuestros señores congresistas, señoras congresistas, y aquí la responsabilidad va a recaer sobre ellos. Creo que más que presionar por un estado de excepción, creo que aquí hay que presionar por cosas más necesarias, cosas que le van a dar un giro y una sostenibilidad a esta conducción para recuperar la paz en el país. No podemos, no es justo seguir viviendo en una Honduras donde pues vivamos con miedo. Creo que no es posible, donde están perdiendo la vida agentes policiales tratando, ¿verdad?, de recuperar la paz. Y lo injusto que puede ser, ¿verdad? Pero lamentablemente esas son las herencias del pasado que
Nosotros mismos hemos tenido la responsabilidad por poner a gente que no tiene la capacidad de liderar un país como Honduras, y ojalá, ¿verdad?, que podamos tener los resultados. Lo que queremos es que hayan resultados, ¿verdad? Si esto funciona, todos salimos beneficiados. 30 segundos, porque ya a las 9 que nos vamos. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, pues, y aún reconociendo, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias, hay esperanzas. Y esas esperanzas las quiero culminar en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, que habla del conocimiento de Dios, es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendiciones a todos y buen día. Ya, general. Muchísimas gracias. Gracias, bendiciones. Bien, gracias. Apoyemos a la policía, a todos aquellos que luchan contra el crimen. Todos vivimos aquí en Honduras. Esto no tiene colores políticos. Que Dios ilumine a los diputados para que tomen la mejor